interesante lo que está pasando, o sea, al menos rompe un poco con lo que venimos observando los últimos años, ¿no? Lo que estás manifestando, Silvio, una faena que a esta altura del año prácticamente un 9,8, casi 10% menor que el año pasado. Y eso es una realidad y sabemos que posiblemente esa tendencia siga. Por otro lado, hay una cierta compensación en términos de peso de carcasa. Es la primera vez que estamos observando un peso de carcasa que está llegando a los 240 kilos, 230, 239,6, punto 7, no recuerdo el número, lo cual claramente está, eso da, si lo trasladamos a peso vivo, es un animal de 420 promedio, lo que faenamos, haciéndolo a un rendimiento del 57, porque ahí hay vaca, ternero y novillo. Pero quiere decir que ya estamos levantando sustancialmente los pesos de faena. Quizá no tanto por una intención de producir algo más pesado, sino por una necesidad, y ahí voy al punto, de defendernos de alguna forma mejor de esta malísima relación de compra-venta que hoy tenemos, y eso, uno de los pocos herramientas que tiene el productor ganadero, son o aumenta el proceso de recría, o sea, aumenta los kilos vía recría pastoril, que no es mucho lo que se ha observado en términos de crecimiento de área respecto a otros años, algo hay de aumento, pero sí lo que vemos es que es mucho más simple hoy ponerle más kilos a ese animal en el feedlot de terminación y a un costo donde todavía el costo del kilo producido sigue siendo muy barato, aún prolongando la duración del corral. Entonces, lo que hoy vemos claramente, como te diría la única defensa que tiene quien ya ejecutó la compra, quien entró caro al negocio, porque mucha gente entró caro, su única defensa con comida tan barata como tenemos en Argentina, y ni hablar en la medida que nos alejamos de la zona del puerto, como hablábamos hoy, que te queda un maíz mucho más barato, es poner más kilos. Y ese poner Ujú. más kilos es prolongar el corral, y ya no son corrales de 100 días, sino que en la mayoría de los casos son corrales de 120, 130 y en muchos casos, como conocemos, 150 días. ¿A qué nos lleva eso? Y acá viene lo interesante. En la medida que nosotros prolongamos o aumentamos la duración del corral de terminación, los parámetros de eficiencia, llámese ganancia de peso, empeora y eficiencia de conversión empeora. Sí, corrales más largos generan menor ganancia de Ujú. peso y peor eficiencia de conversión. Pero hay un punto que es muy importante, que se llama, que es lo que es la transferencia de la ganancia de peso a la carcasa. Esa transferencia de la ganancia de peso a carcasa, en la medida que nosotros aumentamos la duración de corrales, pasamos de 100 a 140 días, el animal gana menos y convierte peor. Pero de cada kilo que gana, casi el 85% va a carne, a carcasa. Mientras que un corral de 100 días, solamente el 70% va a carcasa. ¿Qué quiero decir con esto? Prolongamos los corrales, empeoramos ganancia de peso, empeoramos la conversión, pero el animal genera o deposita más carne y más grasa que se ve en forma lineal una mejora en el rendimiento de res. Y eso, en cierta medida, hace que ese corral, que cuando tenemos 100 días, por ejemplo, hoy tenemos un costo del kilo producido de 2.400 pesos, en la medida que nos vamos a 150 días, como empeora la conversión y empeora la ganancia de peso, Ujú. nos vamos a costos del kilo producido de 2.600 o hasta 2.700 pesos, pero como ese animal rinde más, si no nos castiga el precio de venta por animal pesado que hoy está ocurriendo, que no hay castigo, el negocio, el resultado económico y la rentabilidad de ese negocio aumenta en forma prácticamente lineal. Entonces, está claro que estamos produciendo más. No sé si por un convencimiento del ganadero, pero sí por una necesidad que va de la mano de encontrar un mejor resultado económico que si no lo hacemos. Entonces, bueno, yo lo celebro porque en definitiva, por una u otra forma, estamos en definitiva haciendo lo que tantos años intentamos defender, que es hacer animales más pesados. Entonces, bienvenido sea, ¿no?
Bienvenido sea, sin dudas, como dice el dicho que yo repito siempre, obligado cualquiera pelea. En este caso, el precio de la reposición obliga a tomar este tipo de estrategias productivas. ¿Qué diferencia de rendimiento se pueden encontrar con un animal con 100 días de permanencia en el corral, que antes era lo habitual, y ahora, ponele, hay muchos que están haciendo, como vos decías, 150 días de permanencia en el corral? ¿Qué dato Mm. ahí tenemos superador en términos de producción? Recuperamos el contacto con el ingeniero Sebastián Riffel, que se está yendo para Colombia a atender un confinamiento que se está proyectando en aquel país caribeño. Y aprovechamos porque yo te preguntaba, y la inquietud quedaba pendiente, ¿qué diferencia se va de rendimiento de un animal que está 100 días en el corral y otro que puede quedarse 150? ¿Cuál es la brecha de rendimiento? ¿Qué tenemos, un punto porcentual de rinde al gancho? Hay un poquito más, Silvio. Entre un corral de 100 días, dependiendo cómo se saca el rendimiento, pero hablemos de cómo lo saca cualquier empresa, que es noche de Ujú. encierre, menos el 5% de desbaste a la mañana, y a eso refiere los kilos de carcasa. Cuando estás en un 58, 58 y medio con 100 días de confinamiento, te vas mínimo 59 y medio, muchos casos 60. Estamos hablando de un punto a un punto y medio, ¿sí? Eso Claro. es lo que ocurre en la práctica, validado por también algunos trabajos. Hay algunos trabajos científicos, un trabajo hecho en Balcarce por Gabriel Subrigen, su tesis de maestría, donde él evalúa esto con Enrique Paván y donde encuentran justamente un incremento lineal de casi 2 puntos en el rendimiento de res de animales que están 150 días versus, en ese caso era 90 días, ¿correcto? Que era lo convencional. Pero te diría que estamos entre un punto y medio y 2 puntos de rendimiento. ¿Cuál es el punto acá a favor que tenemos hoy en Argentina que antes no teníamos? Que el precio de ese animal gordo no cae, es decir, hoy nos pagan lo mismo un novillo de 480 que de 520 kilos. Entonces no recibimos un castigo, la exportación paga lo mismo y en ese sentido aumentar esos días, aumentar esos kilos, mejorando rendimiento, mejora la ecuación, porque por más que empeora la eficiencia de conversión, los costos del kilo producido siguen siendo sustancialmente bajos respecto al precio de venta, que ese es el punto importante. Entonces, acá no se castiga lo pesado, porque ya va a destino novillo exportación. Con esa mejora en el rendimiento, por supuesto que la ecuación económica mejora, sobre todo porque estamos diluyendo mucho más esa relación de compra-venta, como hablamos inicialmente, que es la Ujú. que muchas veces erosiona gran parte del negocio, sobre todo en los confinamientos, ¿no? O en el negocio de corral per se. Vos estás, Seba, en proyectos de recría, donde también se producen novillos con destino a exportación. Yo pensé ya a esta altura que los procesos de recría se iban a potenciar mucho más de lo que se ven. ¿Qué costo por kilo producido tiene una recría intensiva bien hecha hoy en el país? Sí, correcto. Coincido que, es decir, hay mucho entusiasmo en el sector para incrementar los procesos de recría y las áreas de recría. Y finalmente, cuando llegamos a la realidad de el costo que tiene no implantar una pastura, que hoy es muy barata, pero Ujú. ponerle el capital de trabajo arriba, yo hago una pastura de alfalfa y tengo que pensar en entre 4 y 6 cabezas por hectárea para poder aprovechar y maximizar esa alfalfa. Entonces, ahí estamos hablando de, la alfalfa me cuesta $500, pero poner los 4 o 6 animales me cuesta entre 400 y $600 por hectárea. Perdón, entre 4.000 y $6.000 por hectárea. Entonces es un tema de Ah. capital de trabajo. Y lo tengo que inmovilizar durante 12 meses para después entrar a un corral de terminación. Entonces, claramente ahí es donde yo digo los negocios se terminan mancando, ¿sí? Son buenísimos, hay un resultado económico positivo, pero necesito mucho capital de trabajo para poder llevarlo adelante. Y eso es lo que un poco estamos viendo que sobran campos y falta hacienda. Entonces muchos de los campos ganaderos van a pastaje, van a capitalización. ¿Y quién pone la hacienda? Y fundamentalmente la industria frigorífica,
Entonces estamos yendo a un negocio que en cierta medida hay que mirarlo con mucha cautela, porque donde la industria frigorífica, y no lo estoy cuestionando, tenga su propia cadena, que ya la está armando, bueno, va a ser mucho más difícil que podamos nosotros tener alguna defensa en términos de precio, porque hoy lo están arbitrando, lo que nos está pasando ahora. Hoy un ovillo pesado Ujú. vale 8.000 la carne, cuando llegaron a pagar 8.500, 8.600. Entonces, evidentemente, eso ocurre por diversos factores, pero no es porque haya menos precio internacional de la carne, es porque están arbitrando y porque están faenando parte de lo que tienen. Entonces, quien tiene el capital es la industria frigorífica. Dicho eso, que es un tema a considerar en Argentina a futuro, hoy los costos de los procesos de recría siguen siendo bajos, Silvio. Una recría pastoril, por ejemplo, en una pastura de festuca, trébol blanco en Cuenca del Salado, ¿sí? O una promoción de raigras, incluyendo el alquiler de la tierra, incluyendo todos los costos directos, estamos alrededor de 1.600 pesos por kilo producido. Hablo de promedio. Hay campos de 1.400 y hay campos de 1.700, 1.800 pesos el kilo producido. Todo por debajo de los 2.000 pesos, ¿sí? Una pastura de alfalfa en el oeste de Buenos Aires, que tiene un alquiler mucho más caro, porque es un alquiler agrícola, por ejemplo, pero que también produce mucho más pasto y admite mucho más carga, está alrededor de 1.400 pesos el kilo producido, levemente por debajo de lo que cuesta en Cuenca del Salado. ¿Por qué? Porque tiene un costo de alquiler más caro, pero tiene una receptividad mucho más alta, ¿sí? Mucho más En alta, Cuenca claro. del Salado recriamos 2 cabezas y media en una pastura, en el oeste de Buenos Aires recriamos 6, ¿de acuerdo? Entonces se diluyen el costo de kilo producido por mayor cantidad de kilos producidos. Y si vamos a una recría ya mucho más intensiva, como puede ser una recría a corral, con dietas basadas en silo de maíz, por ejemplo, si picamos el maíz, lo ponemos a costo de oportunidad, le cargamos el alquiler de la tierra, el costo de confección, la corrección proteica, harina de soja, pele de girasol, más un núcleo vitamínico mineral con urea, cualquiera de las fuentes según la zona. Ujú. Ahí estamos yendo a costos del kilo producido de 1.800 pesos, ¿sí? Entonces tenemos recrías que son realmente baratas, 1.400 pesos en pastura alfalfa, 1.500 a 1.600 en pasturas eh, de la cuenca del Festuca. Salado, y 1.800 pesos en el caso de recrías a corral. Entonces uno dice, bueno, pero acá hay un gran negocio, porque estamos recriando a costo muy barato. Y la realidad es que hay, pero por otro lado, tenemos que considerar, y por eso insisto tanto, en que los ganaderos somos un poquito eh, optimistas en algunos sentidos, y cuando el negocio da, salimos a pagar, digo, salimos porque el sector sale a pagar precios de la invernada sin hacer muchas cuentas. Y la realidad es que si uno dice que el costo del kilo producido a pasto me cuesta 1.500, 1.600 pesos, en un corral de terminación 2.500 a 2.700 pesos, pareciera que hay un gran negocio. Pero la realidad es que comprar un ternero a 6.400 pesos para después vender un ovillo a 4.700, esa relación de compra-venta de 1,35, más gastos menos gastos, porque la neta es mucho peor, hace que ese negocio que parece tan bueno se termine achicando y reduciendo. Entonces, hay una gran oportunidad acá. Yo creo que hay mucha expectativa en el sector que infla precios, ¿sí? Y cuando decantamos y ponemos todos los costos, vemos que la gran relación de compraventa negativa que hoy tiene el sector ganadero es la que lleva o erosiona gran parte de este negocio, que sigue siendo bueno, pero que hay que ser muy fino, hay que trabajar con eficiencia, porque cualquier desliz nos puede dejar fuera del negocio. Así que a tomarlo con prudencia, siempre decimos, ojo con la expectativa, porque la gente por ahí sin hacer muchas cuentas, paga pensando que el precio es ilimitado, lo que puede llegar a subir, y la realidad nos muestra otras cosas, ¿no? Es decir, como hablamos hoy, hoy tenemos un precio del gordo, pero bastante inferior al que teníamos en el mes de marzo. Sí, Entonces, quien sí. pagó en marzo un ternero 7.000 pesos, la posibilidad de recuperar eso es prácticamente imposible este año. Va a ser imposible. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La,
el alto precio de reposición no es otra cosa que lo que está dispuesto a pagar el ganadero, porque nadie dice cuál es el precio del ternero. Yo creo que en eso tenemos que ser un poquito más, este, eh, digamos, pensantes y no tan emocionales. Y bueno, y eso creo que va a ser una enseñanza este año. Mucha gente va a perder plata porque entró muy caro y está bien que así sea para que el año que viene no repita esto, ya que hoy tenemos una oportunidad de que tanto el criador como el recreador y el terminador ganen plata porque todos los eslabones podrían ganar con una relación de compra-venta un poco más razonable, que gane bien el criador, que muchas veces perdió plata, pero sin estos desfasajes tan grandes como los que vemos, que, insisto, responden más a una expectativa que a una realidad. Placer como si